estáis? Bueno, pues bienvenidos un día a una entrevista más. En la entrevista de hoy tendremos a Paula Sandoval, que es especialista, es trabajadora social, también especialista en el campo de lo social. Ella trabaja en una asociación que se llama Encontrémonos. Tenemos a Paola. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola Fran, muy bien, muchísimas gracias, muy contenta por esta invitación y bueno, muy emocionada para empezar toda esta charla acerca de lo intergeneracional. Muy bien, pues muchas gracias Paola. Pues nada, si quieres empezamos ya. Cuéntanos un poco qué es, en este caso, lo intergeneracional. Bueno, Fran, te cuento que los programas intergeneracionales son medios, son estrategias, son oportunidades, formas de encontrar espacios para que las generaciones se conecten y haya un aprendizaje recíproco, mutuo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es llegar a construir sociedades más integradas y solidarias. Ese es como un poco el objetivo y lo que tiene que ver con los programas intergeneracionales. Y esto hace parte de todo lo que es la práctica intergeneracional, el aprendizaje intergeneracional, que tiene como bandera en que todas las generaciones tienen que tienen algo que aprender de todos. Entonces, el objetivo central es que vamos a construir una sociedad para todas las edades. Esa es como la visión que se tiene en lo intergeneracional. ¿Y con qué, bueno, con qué edades de población trabajas? Bueno, Aproximadamente. Encontrémonos, vamos a hablar un poquito de Encontrémonos. Encontrémonos nace hace 2 años, en el 2018, como un programa intergeneracional enmarcado en la creación de espacios lúdicos y creativos entre la población adulto mayor y niños y niñas en etapa preescolar y escolar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos una metodología muy participativa, muy activa. Inicialmente hacemos un preencuentro. ¿Con qué objetivo este preencuentro? Nos encontramos a solas primero con los niños y las niñas y trabajamos temas de sensibilización. Trabajamos en un espacio de queremos saber qué piensan los niños y las niñas de envejecer. ¿Qué piensan acerca de las personas mayores? Entonces, en ese espacio muy lúdico, recogemos muchas experiencias, ellos qué piensan, qué dicen, cómo ven a las personas mayores. Entonces, de acuerdo a las características de la población con la que nos vamos a encontrar, por ejemplo, hemos tenido encuentros con residencias de mayores donde hay mayores con enfermedad de Alzheimer o deterioro cognitivo moderado, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es socializar con los niños que la enfermedad de Alzheimer, que ellos aprendan un poco de estas características de esta población y que cuando lleguemos ya al encuentro, ellos tengan ya todo un espacio y tengan un conocimiento un poco de qué es la enfermedad de Alzheimer y cómo se pueden comportar estos adultos mayores. Ya después de este encuentro, Fran, lo que hacemos es hacer ese encuentro con las dos poblaciones y empezar a experimentar qué sale de todo ese encuentro maravilloso. Entonces nos hemos encontrado con una cantidad de experiencias muy beneficiosas para ambas generaciones. De acuerdo. Porque, ¿cuáles son los beneficios que ves? Bueno, hay muchísimos beneficios, obviamente a nivel individual, familiar, comunitario, pero por ejemplo para las comunidades, para una sociedad, ¿por qué es un beneficio construir todo este aprendizaje intergeneracional? Porque podríamos tener comunidades más cohesionadas, comunidades más solidarias, y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con todo el tema de la pandemia, ¿no? Que necesitamos una sociedad, una solidaridad. Entonces, poder construir una solidaridad intergeneracional, pues es un reto y es un desafío.
Y lo que aportan estos programas intergeneracionales, uno de los beneficios que nos deja es, bueno, esta parte. Para los adultos mayores, por ejemplo, el que estén activos, disminuir el aislamiento social, por ejemplo, para ellos, el que puedan aprender otras cosas, el que puedan tener esa oportunidad de seguir aprendiendo. Por ejemplo, lo hemos visto ahora, también traigo todo este proceso de la pandemia, Fran, porque hemos visto que los adultos mayores se han acercado a la tecnología. Se han acercado a toda esa parte de la tecnología para poder verse con sus familias por internet, por todas estas aplicaciones, y obviamente las otras generaciones es que le están proporcionando todo ese aprendizaje. Entonces mira todo ese conocimiento y toda esa interacción, todo lo que deja. Para los niños y niñas también hay muchos, o las generaciones más jóvenes también hay muchos beneficios. Beneficios como el desarrollo de habilidades sociales como la empatía, la responsabilidad social, mejoramiento de la autoestima. Hay adultos mayores, hay personas mayores que sirven como tutores en los colegios. Entonces, estos programas hacen que disminuya el ausentismo escolar, por ejemplo. Entonces, mira, los beneficios que tienen los programas intergeneracionales son muchísimos, son muchísimos. Y generalmente, ¿cuál es el feedback que te encuentras con los participantes? ¿Cómo es? Ellos te suelen contar el feedback. ¿El feedback? ¿Me hablas del feedback? Sí, exacto. Sí, mira, encontramos retroalimentaciones muy interesantes dentro de estos encuentros. Te voy a contar, por ejemplo, algunas experiencias que hemos tenido. Por ejemplo, con los niños y niñas que vamos a residencias, trabajamos con jardines infantiles, que los llamamos acá en Colombia, jardines infantiles, y esos jardines infantiles los unimos con las residencias de mayores. Entonces, al hacer el encuentro, como les decía anteriormente, hay adultos mayores con algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, resulta que yo iba frecuentemente a hacer terapia grupal con estos adultos mayores, y la verdad, el dinamismo de esa actividad grupal no era tan activo. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer un encuentro intergeneracional y, oh sorpresa, la interacción que salió, todo el entorno de esa actividad, Fran, fue algo maravilloso, porque los adultos mayores con alguna discapacidad estaban trabajando con los niños. Los adultos mayores con enfermedad de Alzheimer estaban respondiendo a esa actividad que los niños estaban proponiendo. Entonces, mira, son experiencias que cuando las llevamos a cabo, en ese momento uno dice, wow, esto vale la pena. Claro. Porque también sí, el feedback que se llevan también, en este caso los menores, también tuvo que ser increíble, ¿no? Totalmente, mira, con los niños y niñas, los menores, hacemos una reflexión final ya después. Entonces nos cuentan, me sentí como con un amigo nuevo. Exacto, entonces empezamos como a disminuir, porque ese es el objetivo, ¿no? A disminuir toda esa parte del edadismo, que es la discriminación por edad, y a disminuir toda esa parte de que todos esos prejuicios o los comentarios que ellos nos hacían en el preencuentro, los abuelos son aburridos, los abuelos son regañones, ya al final decían, no esperábamos que los abuelos jugaran con nosotros, por ejemplo. O lo que los mayores jugaban con nosotros. Aquí hay una connotación que estamos trabajando mucho, y es que a las personas mayores se le tratan conceptualmente como abuelos, pero estamos trabajando en esa parte, de que, porque los niños, las familias, la composición de las familias acá en Colombia se caracterizan por ser familias extensas, donde viven varias generaciones. Entonces los niños
se acostumbran a llamarle a todas las personas mayores como abuelos. Entonces estamos pues sensibilizando y tratando de trabajar en estos conceptos, son personas mayores, no son los abuelos, pero por eso te hablo un poco de que ellos nos mencionan, no pensé que los abuelos fueran tan aburridos, no siguieran el juego, pero sí son experiencias muy valiosas que aprendemos de todos estos encuentros, ¿no? Y esto es lo que vemos de toda esta parte de juntar generaciones, es que este encuentro intergeneracional sea algo natural, no sea algo como que planeado, sino que sea lo más natural del mundo y ellos puedan muy sencillo y muy sin muchísimos retos poder estar juntos. Y generalmente, sobre todo los menores o los niños, ¿acceden bien cuando les propones un encuentro con otras personas de mayor edad? ¿Acceden bien? O sea, ¿tienen directamente sabe de ellos decir sí? ¿O hay muchos que no quieren? Pues mira, ese es uno de los retos de los encuentros intergeneracionales y todo esto de planear estos programas, porque así como puede haber muchos niños, muchas generaciones jóvenes en querer trabajar, hay otros que simplemente por todo su contexto, sus experiencias, por sus historias, ¿no? Dicen, no quiero, no estamos dispuestos. Pero claro, la mayoría, sí, nos podemos encontrar con ese tipo de posturas, ¿no? Claro. Pero no, en la mayoría de los casos nos hemos encontrado con una buena disposición para trabajar con los mayores. Además, porque es del tipo de actividades que trabajamos, ¿no? Entonces, si les mostramos que es es un espacio en el que simplemente nos vamos a conocer, nos vamos a relacionar, a ver cómo nos va, si ellos quieren, si no nos seguimos reuniendo. Entonces, como para dar ese primer paso, depende de cómo planeamos esas actividades, que sean actividades del interés de las dos generaciones, ¿no? Ni claro, que se vaya a infantilizar de pronto a las personas mayores, ni que a los niños, sino que se combinen muchísimas estrategias para que promuevan esa interacción muy natural. Por ejemplo, a los adultos mayores les gusta muchísimo y promovemos mucho lo que es la generatividad. Algo que es importante dentro de este proyecto es poder fortalecer el rol del mayor como un rol protagónico, como no esa persona vulnerable que se ve, sino que es esa persona que tiene muchísimo que dar. Entonces los mayores son muy activos al decir yo quiero contar una historia, yo quiero decirles cómo eran mis juegos infantiles. Y a los niños al mismo tiempo les encanta mucho escuchar, yo quiero escuchar un cuento o un relato, ellos qué hacían cuando eran niños. Entonces esa curiosidad permite que ellos interactúen y se acerquen más. Está lleno de esa curiosidad, ¿no? En las actividades. ¿Y te has encontrado también, por ejemplo, que ellos, bueno, que generen amistades más tarde, o eso no? Sí, mira, más que cuando empezó la pandemia, se acabaron los encuentros presenciales, ¿no? Pero mira que empezamos a enviar mensajes de los niños por internet, mensajes virtuales a los hogares y las residencias de mayores. Y en esos encuentros, cuando estábamos en los encuentros presenciales, pues obviamente ellos ya tenían el amigo, ya sabían el nombre, toda esta parte, y empezaron a hacer cartas para enviarle a las residencias, a los mayores. O empezaron a hacer los mensajes, los papás, las mamás les grababan el mensaje, los unimos y empezaron a enviarle los mensajes a las residencias, a los mayores. En el canal de YouTube de Encontrémonos como programa intergeneracional lo pueden encontrar. Tenemos toda la experiencia de muchísimos encuentros, ahí los pueden mirar, describimos todos los encuentros y todas las experiencias y tenemos pues
Bueno. Exactamente, videos de todas las experiencias que hacemos a nivel intergeneracional. Entonces, sí, hay muchísimos, se queda como ese vínculo, ¿no? La idea es lograr hacer un vínculo, unos lazos afectivos, toda esa parte. Los niños, cuando ya ellos tienen de pronto la costumbre o ya ven como rutina de que vamos a ir a visitar a los mayores, ellos preparan ellos mismos los dibujos, el bienvenido, que vamos a hacer la decoración. Ellos mismos asumen un rol activo para ir a visitar a esos mayores. Entonces, mira, van despertando, van adquiriendo habilidades en cuanto a toda esta parte de la empatía, que, bueno, los vamos a cuidar, también vamos a recibir, están a la expectativa de qué les van a brindar también los mayores y ellos qué van a brindar a los mayores. Porque también con respecto a la población mayor, ¿qué sensaciones suelen expresar cuando tienen estos encuentros? Perdón, no te escuché bien. Sí, te decía que con respecto a la población mayor, ¿qué sensaciones tienen después de los encuentros? Bueno, mira, esa es una pregunta muy importante, Fran, porque nos hemos encontrado con adultos mayores que tienen problemas, están aislados socialmente, que ellos mismos tienen problemas de pronto, condiciones o factores de riesgo de depresión, de aislamiento, de tristeza, y cuando llegamos al hogar no quieren participar, llevamos por ahí media hora de encuentro y no quieren participar, pero se van acercando. Cuando pasan los días y van la rutina de que los niños vayan, van accediendo a esta práctica con los niños. Entonces, hemos notado, por ejemplo, muchísimos cambios en esa parte, ¿no? Y es uno de los beneficios de los que hablábamos anteriormente y es tal vez el cambio de humor, la disminución de la tristeza, los niños los cambian de todo este dinamismo, de toda esta alegría. Pero también tenemos obviamente mayores en los que no quiero ruido, no quiero estar en el encuentro. Obviamente tenemos posiciones variadas en estos casos. O de pronto no, me recuerdan a mis nietos y ya no están o no estoy con ellos. Entonces pueden generar muchísimas emociones o sentimientos que luego con las gerontólogas de la residencia los trabajamos y empezamos todo un trabajo a nivel individual con esos mayores. Pero en general ha sido una experiencia de muchos beneficios para ellos. Como te digo, ellos, el que puedan tener un rol activo de, ¿qué le puedo dejar a esta generación? ¿Qué les puedo enseñar? Por ejemplo, tenemos una actividad muy importante, es la actividad de la horticultura. Entonces, con las generaciones, vamos y sembramos árboles, sembramos plantas, cuidamos los huertos. Y verlos que los adultos mayores en esta actividad asumen un rol en el que yo quiero enseñarles cómo sembrar una planta, yo quiero enseñarles cómo cuidar una planta, cómo germinan las semillas y contar toda esa historia que hace parte de su historia de vida, de su historia familiar, los hace a ellos protagónicos. Entonces, esa parte de actividad de que todavía cuento, todavía mi experiencia, mi sabiduría, toda esa parte se puede transmitir. Entonces, para ellos es un rol muy... ¿Y en cuántas ciudades trabajáis ahora mismo? Bueno, el programa nació en Cali, en la ciudad de Cali, y solamente en este momento estamos en la ciudad de Cali. Ahora, con lo de porque estamos en el pico de la pandemia acá en Colombia, estamos haciendo los encuentros virtuales. Entonces, las hogares de mayores, con todo su grupo, más los niños, nos conectamos y hacemos el encuentro. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, o generando actividades que se puedan enviar a casa y puedan conectar generaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos un kit de siembra
en la que abuelos y nietos puedan utilizar y puedan pasar su tiempo en casa. Como te digo, las familias acá son de tipología extensa, entonces vemos No. en muchas familias que los abuelos están viviendo con sus nietos y con sus hijos, entonces lo que estamos generando ahora es que hayan encuentros en casa y esto Ah, nos sirve para fortalecer los lazos familiares, ¿no? Entonces tenemos un kit de siembra, enviamos a las familias este kit para promover esa actividad de sembrar todos juntos una planta como actividad intergeneracional en casa en este momento. ay, qué bueno. Y generalmente ellos suelen, bueno, luego solís tener, digamos, un seguimiento después de esto. Exactamente, sí. Para todos los encuentros, para todo el programa tenemos un proceso de evaluación, pero Ah, en ese proceso de evaluación hay algo muy importante y es, llevamos un diario de campo. La idea es que podamos, la idea de nuestra visión es poder recoger una guía del programa intergeneracional y que pueda ah, ser como de modelo para crear otros programas intergeneracionales en Colombia y los podamos expandir, ¿no? Esta es la idea. Entonces, con toda esta parte experiencial de los encuentros, el diario de campo es muy importante, que vemos las reacciones, las relaciones, todo el contacto, cómo se involucran, el aprendizaje, los beneficios, los pros y los contra, los claro, retos y desafíos que nos brinda hacer un programa intergeneracional. Como tú dices, puede que les guste o puede que no. Entonces, claro. ¿en qué desafíos estamos teniendo al hacer un programa intergeneracional? Entonces, toda esta parte de planificación, de diseño, planificación, interacción, obviamente trae esa parte de evaluación y estamos en esa parte de recoger todas las experiencias, ya que este enfoque intergeneracional hay mucho experiencial en este momento, pero teóricamente no hay mucho fundamento. Entonces, la Claro. idea es poder profundizar en esta parte, recoger toda esa parte experiencial y poderla fundamentar en todo esto y poder aportar obviamente a la parte teórica, a la pedagogía, a lo que es la parte del aprendizaje, que tiene que Ah, ver con el impacto dentro del proceso de aprendizaje de tanto de niños como adultos, mirar y retar algunos mitos, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos con muchos mitos acerca de la vejez y aquí hay algo coloquial que dice, no sé, en España dice, loro viejo no aprende a hablar. vale. No, aquí no. No está eso. Hay una parte, un Ah, refrán, aquí ah, en esta parte. Entonces, son mitos. Entonces, poder demostrar en que, claro. como mi abuela usa el WhatsApp, el mayor usa Zoom, aprendió a estar en el Internet, ya programa una visita por Zoom, por todas estas herramientas. Entonces mira que el aprendizaje es para todas las edades y es durante toda la vida. Entonces, Claro. todo ese ciclo vital podemos aprender. Entonces, mira que esta es un aporte a la pedagogía y a todo ese aprendizaje que tenemos para toda la vida. Claro. Claro, porque ¿con qué tipo de población trabajáis en general? En general, Sí. con los mayores y los niños, Sí, o sea, sí, sí, ¿con qué tipo de escala? O sea, ¿trabajáis con población en riesgo o trabajáis con todo tipo de población? todo tipo de población. Ah, Eh, hay hogares, cuando unimos los hogares los hogares, las residencias de mayores y los jardines infantiles, trabajamos población con factores de riesgo en sentido de vulnerabilidad, adultos ah, mayores con riesgo de negligencia, violencia intrafamiliar, toda esta parte, vale. discapacidad. Entonces, esa parte de inclusión también y de pronto paliar un poquito este tipo de factores de riesgos
con la intergeneracionalidad también es importante. Claro, porque esta idea, la idea de encontrémonos, ¿cómo surgió? Bueno, la idea de encontrémonos es parte de mi historia personal y familiar, Fran. Y tiene mucho que ver también con el continente europeo. Después de, mira, hay Facundo Cabral tiene una frase de que la vida es el arte del encuentro. Y desde que nosotros nacemos tenemos muchos encuentros, ¿no? Nuestros encuentros con nuestros padres, nuestros encuentros familiares. Entonces, nace como un propósito de vida. Yo me crié en una familia de tipología extensa con los abuelos, mis tíos, mis tías, y de esta forma ver esta sensibilidad, esta unión, esta interacción y la solidaridad de pronto familiar, dio ese propósito ahí. Luego me encuentro con un grupo de profesionales de la Universidad de Granada, porque yo ya venía trabajando con la población adulto mayor, solamente con ellos en programas de apoyo o terapéuticos. Pero el gran desafío era solo trabajar con los adultos mayores. En esos grupos de apoyo yo veía que ellos querían más, que ellos querían otro rol, que ellos querían el rol de nosotros tenemos mucho que transmitir. Entonces ahí es que me surge la idea de, bueno, ¿qué tal si no es solamente un grupo de adultos mayores, sino un grupo de generaciones que se puedan beneficiar e interactuar? Entonces empecé a hacer en el 2017 la prueba piloto y empecé a estudiar con este grupo de profesionales de la Universidad de Granada, haciendo el certificado internacional de proyectos intergeneracionales. Y entonces ahí nació toda la idea y la formación de Encontremos. Pero sí, dentro de mi carrera profesional siempre estuvo muy marcada el trabajo con la población adulto mayor. Claro. Claro, porque en ese ámbito que trabajas, realmente, bueno, ya no tanto en Cali, sino como en todo Colombia, hay bastante necesidad en ese aspecto, ¿no? Ajá. Sí, vemos, bueno, en este momento nuestra población adulto mayor está en un 10-12% de la población total, y se calcula que al 2050 vamos a tener el 20-28%. Entonces, la tasa poblacional está aumentando. Entonces, ese es como el reto y el desafío. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a incluir? ¿Cómo vamos a hacer toda esta atención integral a los adultos mayores, pero de una forma no asistencial en el que ellos estén en un hogar o estén alejados, sino de que ellos hagan parte protagónico de la sociedad, de que con ellos se construya sociedad, de que con ellos se construya familia, de que en todos los ámbitos que el adulto mayor actúa, ellos tengan un rol protagónico? Porque lo que hemos visto es que tienen mucho para dar, y con las otras generaciones también. Entonces, mira, disminuir riesgos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, riesgos de ausentismo escolar, toda esta parte de promover actividades como la lectura muy dinámica, con todas las generaciones, hace que una u otra tengan todos esos beneficios. Claro. Es bien importante en ese aspecto. Sí, porque es verdad que generalmente, efectivamente, yo creo que no solo en Colombia o Latinoamérica, sino es a nivel mundial, exceptuando yo creo que los países asiáticos, que tienen mucho más cultura y mucho más respeto, digamos, por los mayores, y en ese sentido se aprovecha mucho más la sabiduría de ellos. Y generalmente es verdad que casi en el resto del mundo padecemos esa incomprensión hacia los mayores, ¿no? O sea, parece que cuando van teniendo años son cada vez menos importantes. Lo que nos olvidamos es que a veces son más importantes porque tienen un pozo de conocimiento que tú como joven o como adulto no tienes, ¿no? Exactamente, es como aprovechar toda esa tradición, ¿no? Es que cuando un mayor te cuenta sus historias y hace parte de tu misma historia, ¿por qué no construir la historia todos juntos? Y claro, aprovechar toda esa
y ampliar, como te digo, esa empatía, esa solidaridad, esa de que todos son, si, y vuelvo de pronto con el tema de la pandemia, Claro, si de la parte de individual no nos va a ayudar absolutamente nada, o somos, o somos todos o no hay ninguno. Eso fue el reto que nos colocó esta pandemia, ¿no? O nos sí, ayudamos todos o acabamos. sí, Entonces, yo pienso que es una parte importante para todo esto de la solidaridad intergeneracional que nos deja esta situación de que así como me cuido yo, tengo que cuidar al otro, claro, porque así es mi propia existencia. claro, eso es. Sí, sí, porque os estáis encontrando, por ejemplo, o sea, la acogida de estos programas, ¿es mejor la acogida ahora o antes de la pandemia? Pues mira, en Colombia en este momento hay pocas metodologías intergeneracionales. Apenas está como la introducción, Encontrémonos está como un programa pilar en la introducción Ah, del enfoque intergeneracional en Colombia. Pero obviamente con toda esta parte de la pandemia se nos ha abierto todo un espacio y de sensibilización en el que es una necesidad construir una sociedad para todas las edades, es una necesidad la solidaridad, es una necesidad colocarme en los zapatos del otro. Entonces, claro, como te digo, nos ha abierto un espacio y una sensibilización de que todos estamos en este momento juntos, tenemos que estar juntos. claro. Sí, sí, sí. Yo la verdad es que, bueno, aquí en Europa ya tenemos la suerte de que vamos saliendo, aunque no sabemos si vamos a entrar dentro de poco otra vez. Pero bueno, hace 2 meses que más o menos nos soltaron y efectivamente yo creo que, bueno, tanto a nivel personal como también en mi círculo de amistades y en mi círculo familiar, yo creo que nunca he escuchado tantas llamadas grupales y digamos, tanta colaboración o tanta comunicación familiar y social como he visto en estos 3 meses. O sea, yo creo que efectivamente en estos momentos es cuando se ve que la comunicación y la solidaridad entre la familia sale mucho más a flote que en otros momentos, ¿no? Exactamente. Y mira, que esa necesidad de estar cerca del otro, que es ese distanciamiento físico más no social, es el ser humano ha demostrado que no podemos estar sin el otro, que no podemos existir sin el otro. Entonces tenemos que usar cualquier mecanismo, cualquier estrategia para estar junto al otro. Entonces, por eso ver cantidad de mayores utilizando el internet, utilizando el celular, utilizando las redes, los niños también en esta parte, bueno, todas las generaciones, es algo en el que nos dice, claro que sí, es algo que hay que fortalecer y hay algo que estructurar para generar esa naturalidad del encuentro entre las generaciones. Porque pasa algo, Fran. Nuestras sociedades están estructuradas para que cada grupo de edad esté en sitios determinados, ¿no? Las residencias para mayores están los mayores, los colegios y las escuelas para los niños, las universidades para los jóvenes. Y Ah, entonces, ¿cuándo nos encontramos? Entonces, estamos segmentados, estamos con hasta la estructura arquitectónica, toda esa parte, estamos segregados en este espacio. Entonces, poder claro. empezar a derribar todos esos bloques, derribar todos esos segmentos y propiciar un espacio de encuentro es necesario y es urgente. Sí, 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 totalmente. Sí, sí. Aparte es que lo que es muy curioso es que sociedades colectivistas como, bueno, como la europea o también, en este caso, la latinoamericana, también, o sea, se ha visto forzada cada vez más al individualismo, ¿no? Es como culturas que siempre fueron colectivas,
no sé, o sea, en el último siglo, gracias a entrar en la competitividad en ese prototipo capitalista, al final ha ido perdiendo la raíz, ¿no? Y es como los individuos, hasta que no llega momentos de estos, momentos en los que te obligan a estar juntos, es como parece que te olvidas del otro, ¿no? Y efectivamente construyes una sociedad a base de áreas y de zonas para los demás, sin olvidar que al final de cuentas el origen es social y que realmente tendríamos que estar todos juntos, ¿no? Continuamente, ¿no? Exactamente, sí, y estamos avanzando. Europa, Estados Unidos han avanzado mucho en la construcción, Suecia han avanzado mucho en la construcción de espacios intergeneracionales, que los espacios donde hay, no sé si de pronto has visto en las redes que hay guarderías de niños, donde en las residencias de los adultos están haciendo guarderías, centros intergeneracionales. Ajá. Entonces, donde los dos están, hay una guardería, hay un centro intergeneracional en España, Macrosap. Hay varios donde están en todo este trabajo de hacer todo un espacio, no solamente donde puedan confluir, donde puedan interactuar las generaciones muy natural, el espacio sea muy natural de las generaciones. Claro. Qué bueno, Paula, la verdad es que yo no sabía de la existencia de algo así, como te comenté, hasta que no vi tu Instagram, pero la verdad que me parece algo muy maravilloso y efectivamente me parece algo absolutamente necesario y lo que me extraña es que no haya salido antes o que, bueno, gracias a Dios está teniendo mucho empuje y esperemos que tengas mucha suerte ahora con tu proyecto y que vayan saliendo, vamos, te vayan saliendo cada vez más cosas con respecto a esto porque efectivamente es algo muy necesario y yo la verdad es que me pregunto por qué no salen más, ¿verdad? O por qué no se hace algo más con respecto a esto. Bueno, ahí vamos. Esa es la idea, poder expandir todo que se contagie, el contagio sea intergeneracional. Claro. Esa es la idea. Sí, Poder expandir esta práctica y esta experiencia de lo intergeneracional. Entonces, vamos empezando, vamos por buen camino. Bueno, y ahí estamos, Fran. Y bueno, estos espacios son muy importantes pues para poder exponer toda esta experiencia. Entonces, muchísimas gracias a ti, a todos los seguidores de tu canal que pues, nos brinden este espacio para poder contar estas experiencias. Sí, la verdad es que, bueno, un placer para mí también y sí, no te preocupes que seguimos de la mano para intentar divulgar ese tipo de cosas que son tan necesarias y tan bonitas. Así que nada, muchísimas gracias también a ti por darnos tu tiempo y contarnos y nada, la verdad es que ha sido un placer enorme y bueno, no te preocupes que charlaremos para más adelante. Listo. ¿De acuerdo? Estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, muy grande. Bueno, chao. Hasta luego, chao.